Esta vez he decidido grabar este video acerca de un problema de mecánica que se me ha presentado. Fui con algunos mecánicos y en algunos talleres y la solución que me dieron requiere una inversión muy grande. He descubierto que existen alternativas las cuales son mucho más económicas y me resulta importante compartirla para ver si es que alguien se llega a topar con la misma situación, pues puede evitar una solución mucho más cara. Y bueno, el problema que yo tengo es que la persona con la que llevaron el vehículo, yo me sospecho que sobretorqueó el tornillo de drenado del cárter. Entonces lo que trajo como consecuencia esto fue que barrió la cuerda del cárter y pues ahora se tiene fuga en el cárter porque la cuerda ya está barrida y el tornillo no hace bien su función de sellado. Entonces pues de primera instancia lo que yo hice para poder solucionar este problema de una manera temporal fue ponerle un poco de teflón sobre todo lo que es la cuerda del tornillo para que de esta forma pudiese hacer un mejor agarre. Aunque la cuerda del cárter ya estaba barrida, pues con el teflón podría hacer un poco más de presión y pues sujetar en su lugar el tornillo. Y además también le puse una arandela de plástico que pudiese ser resistente obviamente a la temperatura a la que trabaja el cárter. Pues con eso fue la solución temporal que yo le di, pero pues aún así el cárter me está teniendo fuga. Bueno, es una fuga muy pequeña, pero aún así está tirando el aceite, lo cual no es correcto para un motor, pues hay que estar rellenando de aceite y pues esto causa un gasto innecesario porque el sellado debe de ser bueno y además el tornillo también tiene el riesgo de que pueda caerse y pues se salga el aceite. Entonces es algo muy sencillo pero que nos puede traer un muy grande problema. Cuando yo realicé la búsqueda de solución para este problema, encontré múltiples alternativas. Encontré una en la que pues prácticamente venden ya unos insertos, son como insertos de rosca, en el cual lo que uno tiene que hacer es taladrar a cierta medida que el inserto nos pide. Entonces una vez ya hecho este agujero, obviamente hay que drenar bien el cárter para que no se quede ningún residuo del aluminio del cárter que se pueda haber metido al mismo. Hay que echarle aceite por arriba para que se drene toda la escoria y después se mete este inserto. Normalmente es de la misma medida del tornillo que ya tiene el actual cárter, pero eso ya dependerá pues obviamente de quien está realizando la reparación, de qué medida de inserto es la que va a poner. Entonces ya con eso se pone el inserto, se atornilla el nuevo tornillo y pues ya tienes el nuevo tapón del cárter. Otra solución que encontré también es poner un poco de pasta epóxica, la cual consiste en dos químicos que se juntan, se hace una mezcla pastosa y esa mezcla pastosa se aplica sobre el orificio del tornillo de drenado del cárter. Espera unos minutos a que cure y después se introduce, puede ser el tornillo original que tenía el cárter para que vaya haciendo su propia rosca y de esta forma pues ya pueda tener uno de nuevo las cuerdas sobre el cárter para poder introducir y sacar el tornillo. La otra solución que encontré es lo que se llama un tapón de drenaje universal, que es un tapón pues grande, el cual puede ajustarse a un rango muy amplio de medida de tornillo. Me parece que es de M14 a M18, algo así es el rango en el que trabaja, el cual voy a poner su imagen por aquí para que lo puedan ver.
encontré yo esa solución, pero descubrí por ahí algunos usuarios que pues es meramente también una solución temporal, es como en caso de emergencia, no es una solución absoluta. Además de que también mencionan que cuando uno quiere hacerle el servicio al vehículo y quiere uno desatornillar este tapón, lo que dicen que sucede es que el aceite se empieza a regar por todas partes porque pues el tapón, al ser muy grande, empieza a crear un drenado muy grande y pues el aceite va por sobre todos lados de alrededor de ese tapón. La otra solución que yo encontré, este tipo de tornillo, este tornillo se llama piggyback. Bueno, antes de que uno obtenga este tornillo, debe uno de saber cuál es la medida de tornillo, de tapón, de cárter que uno tiene actualmente en su vehículo. Por ejemplo, en mi caso es un M14 1.5 de rosca. Entonces, pues yo tuve que encontrar uno que fuese más o menos de esa medida. Y precisamente como estos son reparadores, por ejemplo que yo tengo aquí en mis manos es de 14.1 la medida, es decir que es un poco más grueso que el original, precisamente para que pueda entrar y hacer su nueva rosca. La rosca es igual, es 1.5. Lo que hacen estos cortes que tiene es precisamente que al estar entrando sobre el cárter, como el cárter es de aluminio, pues es un material dúctil y pues al hacer de acero, pues tiene mayor facilidad para ir construyendo su rosca. Entonces al ir entrando, va a ir creando su rosca y estos espacios que tiene es donde se va a ir alojando el material sobrante que pueda ir generando cuando va haciendo su nueva cuerda. Entonces se introduce y este es el que va a ser mi nuevo orificio de drenado. Entonces lo que aquí sucede es que en este orificio que tengo aquí, yo voy a introducir ahora este pequeño tornillito que está acá. Entonces, una vez que este tornillo esté colocado en mi cárter, ya va a estar ahí en mi cárter. Ahora, por aquí es por donde se va a drenar el aceite. Y mi tapón pues va a ser ahora este pequeñito tornillo que yo con una llave Torx pues lo voy a poder hacer el sellado. Yo encuentro que esta es una solución mucho mejor que todas las anteriores que mencioné, porque al meter este tornillo correctamente sobre el cárter, se va uno a evitar el riesgo de que pueda uno meter y sacar el tornillo de diferente forma en la que originalmente la metió al principio. Y también así evita uno el darle un sobretorque al tornillo cuando uno lo mete en el cárter, pues al ser fijo y al meter este nuevo que es ahora uno más pequeño, pues tiene su tope, tiene un tope el cual al llegar a él pues ya no va a ir más allá, entonces ya no va a tener uno tanto ese riesgo de darle un sobretorque y estar dándole otra vez un problema a la estructura del cárter. Y con esto prácticamente lo que uno se evita es cambiar el cárter, porque fui a un taller y la solución que me dijeron, no, pues hay que cambiar el cárter. Y pues el cárter no es barato, el cárter al ser todo de aluminio y al ser toda una estructura grande puede costar pues no sé, 2,000 pesos, 3,000, la verdad no sé en cuánto esté, pero también depende del tipo de vehículo que se le esté haciendo la reparación, es el costo del cárter. Ya hay unos que son muy caros, entonces en vez de estar haciendo ese gasto tan grande, pues mejor encontrar una solución que sea permanente y que sea efectiva como esta. Ya vi por ahí algunos videos en los que hay personas que ya la han utilizado y les ha resultado bien. He de mencionar que este tornillo piggyback que yo conseguí, pues lo conseguí en plataformas de internet como AliExpress y Mercado Libre. Es una bolsita como esta que ven y trae su llave, que es la llave Allen, que entra
en el tornillito pequeño, en esta, o sea que ya no tienen que preocuparse por conseguir una. El tornillo grande, que es este, el que va al cárter, trae ya aquí su sello, que es un verde, es para que haga mejor el sellado cuando lo instale uno hacia el cárter. Y también trae unos sellos adicionales, pues por cualquier cosa que pueda llegar a suceder. Aquí están, vienen dos, y también el tornillo pequeño tiene estas arandelas que son de cobre, parece que son de cobre, y trae 4 de estas, y me lo enviaron desde China porque pues el proveedor es de China. No es caro y es una pieza que te puede dar una solución inmediata y permanente. Entonces, pues sin más preámbulo, pues voy a comenzar con la reparación y voy a ir mostrando más o menos cómo se van haciendo las cosas. Ok, la cuestión aquí es tratar de meter el tornillo lo más recto posible que se pueda en la abertura original, en el orificio original. Ahí lo meto al tope y ya me está creando un poco de presión. Entonces procedo a agarrar mi llave para comenzar a apretarlo. Este es un dado de 17 milímetros. Entonces va entrando y va creando su propia cuerda. Hay que meterlo, sacarlo, meterlo, sacarlo para que vaya creando su propia cuerda. Un tornillo, una cuerda nueva. Saco, lo limpio. Cada vez que he sacado el tornillo y lo he metido, me ha sacado un poco de rebaba, que es porque está haciendo la rosca, la nueva rosca en el cárter. De esta forma también se evita que la mayor cantidad de rebaba se vaya yendo hacia adentro del cárter, que eso es algo que no se quiere. Hacia adentro. Ahora hacia afuera. Esta vez lo voy a sacar todo para nuevamente quitarle la rebaba que pueda tener. Y de nueva cuenta para adentro. Ya se puede sentir que va más libre, más liviano. Ya va mejor encaminado. Bueno, pues aquí voy de nueva cuenta. Parece que este será ya el último jalón, pues ya se va muy hacia adentro el tornillo. Ya hizo en su mayoría su cuerda. Ahí va.
Ahí va, ahí vuelve a apretar. Esta vez ya se fue todo. No lo debo apretar más porque si no voy a regresar de nuevo al mismo problema. Aquí ya va para afuera. De nuevo para limpiarlo. Lo que ahora voy a hacer es tratar de limpiar lo más que pueda el orificio, por si es que quedaron algunas rebabas por ahí adentro. Sí que han salido un poco, no sé si se pueda ver, ahí está. Estas son las que estaban todavía ahí adentro. Las voy a seguir limpiando, a ver si todavía queda algún residuo por ahí que pueda yo de esta forma sacar. De todas maneras, lo siguiente que voy a hacer es del aceite que le he drenado ahorita, le voy a echar un poco por la parte de arriba, por la parte del motor, para que lo drene por acá y saque las rebabas que puedan estar por ahí adentro. Todavía sacó un poquito, unas poquitas rebabitas por allí. Aquí se ven. Bueno, pues ya mi trapito ya no sacó rebaba. Pues ahora sí ya va a tratar de limpiarlo para que saque las rebabas que puedan haber sido para adentro. Ahí está, ahí es por donde voy a verter el aceite que tenía anteriormente. Saqué ya un poco del usado que tenía. Voy a proceder a introducirlo. Ahí se ve cómo está cayendo, drenando, por si es que de casualidad pueda haber quedado alguna rebaba ahí adentro, pues ya con eso la saque. Voy a hacer este procedimiento unas 3 veces para que me asegure por completo de que no tenga rebaba adentro. He de decir que para reutilizar el mismo aceite y que no pasen las esquirlas hacia el motor, hay que colarlo, hay que colar ese aceite ya sea con una coladera o también hay unas mallitas como estas que venden, son mosquiteros prácticamente, y pues con estos pueden hacerlo. Bien, pues una vez que ya he hecho los 3 drenados del sistema del aceite del carro, he de decir que no es necesario que sean 3 veces o 4 o 2, pero pues yo le hice 3 porque pues se me hace un buen número como para estar realmente seguro de que no va a quedar ninguna rebaba dentro del cárter. Y ahora lo que yo voy a hacer es que este nuevo tornillo, que ya es mi nuevo sistema de drenado, lo que hice fue, en primera instancia le cambié el sellito con el que hice la rosca sobre el cárter. No estoy utilizando ese mismo sello por cualquier cosa, no sea que vaya a tener ahí alguna rebaba o algo. La saqué, lo limpié bien y también ya está un poquito fatigado porque como lo utilicé para eso, saqué ese y lo reemplacé por uno nuevo de los que me enviaron. Y también le estoy poniendo un poco de teflón a para que así pues quede mejor el sellado de este tapón que voy a poner sobre el cárter. Entonces el teflón lo estoy enrollando en sentido de las manecillas del reloj para que así cuando yo lo atornille sobre la nueva rosca, pues el teflón
no se me desenrosque de su original rosca que lleva. Y de esa forma, en vez de que se desenrosque, pues se va enroscando más y pues queda mejor el sellado. Entonces si se decide uno hacerlo, pues hay que hacerlo de esa forma porque pues esa es la forma correcta. Y bueno, ahora ya solo queda pues instalarlo y ponerle el aceite y su taponcito para que ya quede todo bien como debe ser. Procederé a instalarlo. El fabricante de este tornillo nos recomienda un torque de apriete de alrededor de 14 libras fuerza, que serían unos 19 newton metro, pero yo al no tener un torquímetro, pues lo que hice fue apretarlo hasta donde dio mi mano, y de ahí pues viéndolo como manecillas de reloj, si estas son las 12, yo lo apreté más o menos como a las 2 o 3 del reloj. Entonces pues así es como yo le hice, y así es otra forma de que quede también bien. Y ahora sí pongo el tornillito más pequeñito, que aquí va a ser mi nuevo tapón de drenado. Y ahí va adentro. Y así es como se ve ya el trabajo terminado. Lo que yo he visto que algunas personas que ocupan este tipo de solución lo que hacen es que aquí todo lo que es el perímetro de este nuevo tapón de drenado, lo que hacen es que le echan una plastilina epóxica para que ya no se mueva para que ya no se salga, ya no tenga juego ni nada. Y así también cuando uno aprieta ya no aprieta uno de más este tornillo, que pues ya que es el nuevo tapón, porque si uno aprieta de más este tornillito, va a seguir uno torqueando el tornillo de abajo y pues podemos volver a dañar la rosca que está ahí, que acabamos de hacer. Entonces una es esa, echarle plastilina epoxy-pack, pero la otra es que con una llave de 17 milímetros, que es la medida de este tornillo, sujetarla y luego ya apretar este pequeño taponcito, aunque no es realmente necesario porque este taponcito pues va directamente y es muy sencillo apretarlo, y pues no hay que apretarlo también con mucha fuerza. Bien, y pues como se pudo ver, esa solución que he aplicado pues ha quedado muy bien. No se tuvo que reemplazar el cárter, no se tuvo que hacer ningún orificio más grande con una broca para meterle un inserto, nada de eso. Con ese simple tornillo piggyback, mi nuevo orificio de drenado del cárter, y ya quedó. Solo espero que esto le pueda ayudar a alguien.